En el año del Señor de 1897, en las colinas brumosas que custodian la ciudad de Verona, un convento entero fue borrado de la historia. No por el fuego, ni por la plaga, ni por el edicto de un príncipe, sino por un silencio tan profundo y antinatural, que la propia Iglesia decidió tapiar sus puertas y quemar sus registros, esperando que las cenizas se llevaran consigo una verdad demasiado monstruosa para ser recordada. Hablamos del convento de las Hermanas del Silencio Piadoso, un nombre que en su día fue sinónimo de devoción, y que hoy, para los pocos que se atreven a susurrarlo, es el eco de una blasfemia sin parangón. La historia oficial habla de una disolución por causas administrativas, de una congregación reubicada. Pero los muros que aún se mantienen en pie, esqueléticos y cubiertos de un líquen negro como la bilis, cuentan una historia diferente. Una historia de culpa, de profanación, y de un vino sacramental, que no se bebía para encontrar a Dios, sino para olvidarlo para siempre. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quienes prefieren que continúe así. Suscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando llamase a su puerta. El mito local, despojado de su contexto teológico y reducido a un cuento de terror para asustar a los niños en las noches de vendimia, habla de las monjas borrachas, una fábula grotesca sobre una hermandad que perdió la razón y se entregó a la embriaguez, profanando su capilla con cánticos obscenos, hasta que el Vaticano intervino para purgar la vergüenza. Es una simplificación conveniente, un velo tejido con el hilo del folclore para ocultar una herida mucho más profunda. La verdad no residía en la embriaguez, sino en el propósito de esa embriaguez. No buscaban el éxtasis del vino, sino el vacío que venía después. Un abismo de la conciencia, donde el juicio divino no podía alcanzarlas. Los ancianos de los pueblos cercanos a la colina del convento aún fruncen el ceño cuando se les pregunta. Desvían la mirada, se santiguan y murmuran que en esa tierra nada bueno puede crecer, que el viento que silba a través de las arcadas rotas no es aire, sino el último aliento de almas que renunciaron a sí mismas. Ignoran los detalles, pero sienten el peso de la ausencia, un frío espiritual que emana de esas ruinas, y que ni el sol más radiante de la Toscana consigue disipar. La decadencia del lugar es un testimonio físico de su caída espiritual. Visitar las ruinas del convento de las Hermanas del Silencio Piadoso es como adentrarse en la autopsia de un edificio sagrado. La piedra, antaño blanca y pulcra, está manchada por décadas de humedad y abandono, creando patrones que se asemejan a rostros llorosos petrificados en un grito eterno. El aire es espeso, un miasma compuesto por el olor a tierra mojada, a incienso rancio atrapado en la madera podrida del coro, y de forma casi imperceptible pero persistente, un aroma agrio y avinagrado que parece emanar de los mismos cimientos. Es el fantasma del vino, el vino Lacrimae Christi, la famosa creación de las hermanas, cuya reputación de santidad ocultaba su verdadero y terrible propósito. El silencio aquí no es pacífico, es un silencio pesado, opresivo, como el que precede a una confesión inconfesable. Cada paso sobre las baldosas rotas del claustro levanta un polvo que parece compuesto de tiempo y secretos. Un polvo que se pega a la piel y a la garganta, dejándote con la sensación de haber inhalado el pasado. La capilla es el corazón necrosado de la ruina. El tejado se ha derrumbado parcialmente, permitiendo que columnas de luz diurna caigan sobre el altar profanado, iluminando un escenario de desolación. Los bancos de madera están cubiertos de una capa de moho aterciopelado y telarañas tan gruesas que parecen sudarios. Las vidrieras, o lo que queda de ellas, ya no representan escenas bíblicas, sino un mosaico de cristales rotos a través de los cuales el viento se cuela produciendo un gemido lastimero. Una nota fúnebre y constante que se confunde con susurros humanos. Es fácil imaginar a las hermanas arrodilladas aquí, no en oración, sino en un acto de desafío silencioso, sus rostros ocultos por las tocas, sus cuerpos inmóviles, pero sus almas en plena rebelión, buscando en el fondo de un cáliz no la sangre de Cristo, sino la aniquilación de su propia conciencia. El lugar no se siente simplemente abandonado, se siente activamente rechazado por la gracia, como si el cielo mismo hubiera decidido apartar la mirada de este pequeño rincón del mundo para no ser testigo de la atrocidad que aquí se gestó. El eco de esta historia resuena en los lugares más insospechados, no solo en las leyendas locales, sino también en los pasillos más silenciosos y polvorientos del poder eclesiástico.
En los archivos secretos del Vaticano, donde la historia se clasifica, se sella y a veces, se condena al olvido, una nota a pie de página en un registro papal del siglo XIX menciona, de forma casi críptica, la disolución por impiedad manifiesta del convento veronés. Una frase burocrática para describir un horror teológico. Todos los documentos anexos, los informes, las actas de la investigación, aparecen como destruidos por decreto o sellados a perpetuidad. Para la mayoría de los historiadores, esto es un callejón sin salida. Pero para un hombre, el doctor Albise Orsini, un teólogo laico, cuya fe reside más en la tinta de los manuscritos que en los dogmas de la Iglesia, un archivo sellado no es una prohibición. Es una invitación. Un desafío a desenterrar una verdad que la institución más poderosa del mundo consideró demasiado peligrosa para ver la luz. La obsesión de Orsini con las herejías suprimidas no es meramente académica, es una vocación, una necesidad casi compulsiva de dar voz a los silenciados por la historia, de entender las fracturas de la fe que llevan a los devotos a la blasfemia. Durante años, la nota sobre el convento de Verona fue solo una curiosidad, una de tantas historias enterradas. Pero todo cambió durante una investigación rutinaria sobre la correspondencia de un cardenal del siglo XIX. Un golpe de suerte, o quizás una jugarreta del destino, le llevó a encontrar un breviario mal catalogado, un pequeño libro de oraciones encuadernado en cuero desgastado. La etiqueta indicaba que pertenecía a un tal padre Giulio, un confesor enviado a una misión especial en el norte de Italia en 1897. El nombre no le decía nada, hasta que una investigación genealógica reveló una conexión que le heló la sangre. El padre Giulio era su tatarabuelo. Un sacerdote que, según la tradición familiar, había desaparecido sin dejar rastro, abandonando sus votos en circunstancias misteriosas. De repente, la investigación dejó de ser académica, se convirtió en algo personal, en la búsqueda de un fantasma familiar. El breviario se convirtió en la piedra de Roseta de un misterio familiar y teológico. A primera vista, parecía un simple libro de oraciones, con los márgenes llenos de anotaciones piadosas en un latín impecable. Pero Orsini, entrenado en el arte de descifrar secretos ocultos en textos sagrados, notó una anomalía. La presión de la pluma en ciertas letras era diferente, más profunda, como si hubieran sido escritas con una mano temblorosa. Bajo una luz especial, y con una paciencia de arqueólogo, descubrió que las anotaciones ocultaban un segundo texto, un código ingenioso, basado en la numeración de los salmos. Lo que descifró en las semanas siguientes no era una colección de reflexiones espirituales, sino una confesión desesperada. El padre Giulio no había abandonado sus votos. Había sido enviado a Verona para investigar los inquietantes rumores que rodeaban al convento de las Hermanas del Silencio Piadoso, y lo que encontró allí destrozó su fe y, finalmente, su propia existencia. Las palabras de su antepasado, escritas en un código febril, pintaban un cuadro de horror psicológico. Hablaba de un silencio que no es de Dios sino de su ausencia, de unas monjas cuyos ojos estaban vacíos de toda luz, como pozos oscuros. Describía la atmósfera del convento no como un lugar de paz, sino de una tensión insoportable, una calma antinatural que ocultaba un grito ahogado. Pero la revelación más escalofriante se refería al famoso vino del convento. Lo llaman lágrimas de Cristo, escribía el padre Giulio, pero su sabor es el de la desesperación. Lo beben no para recordar el sacrificio, sino para inducir el olvido. Es un vino que mata el alma, que borra el recuerdo de la gracia. La confesión terminaba de forma abrupta, con una frase que resonaría en la mente de Orsini durante meses. He probado su sacramento inverso. Dios ya no me responde. Solo hay silencio. Era la última entrada. El silencio había reclamado también a su antepasado. Escondido dentro de la cubierta de cuero del breviario, pegado con una resina que el tiempo había vuelto quebradiza, Orsini encontró el último regalo de su tatarabuelo, un pequeño trozo de pergamino, doblado incontables veces. Al desplegarlo, reveló un mapa rudimentario del convento, dibujado a mano. No era un plano arquitectónico, sino un mapa de secretos. Marcaba con una cruz una sección de la bodega, la *cantina*, con una anotación al margen, *hic sunt dracones*. Aquí hay dragones. La antigua advertencia de los cartógrafos para territorios inexplorados y peligrosos. Pero bajo esa frase,
había otra casi ilegible, *radix mali *, la raíz del mal. El mapa no era solo una guía geográfica, era un testamento, una última y desesperada señal dejada por un hombre que sabía que no saldría de allí con vida, o al menos, no con su alma intacta. Para Orsini, este pequeño pergamino se convirtió en su brújula, el camino que debía seguir para adentrarse en el corazón de las tinieblas que había devorado a su familia. Con el breviario y el mapa como únicas armas, Alvise Orsini viajó a Verona. La ciudad, con su encanto renacentista y sus historias de amor trágico, parecía un escenario demasiado hermoso para el horror que él venía a desenterrar. Sin embargo, al preguntar por el antiguo convento, notó un cambio sutil en el semblante de la gente. Una incomodidad, una reticencia a hablar, como si el simple hecho de nombrar el lugar fuera a invocar una vieja maldición. Las familias más antiguas, cuyos ancestros habían sido benefactores de la Iglesia, se negaban a recibirle, o afirmaban no saber nada. El silencio de las hermanas parecía haber contagiado a la ciudad, convirtiéndose en un pacto tácito de olvido colectivo que perduraba más de un siglo después. Este muro de silencio no desanimó a Orsini, al contrario, le confirmó que estaba en el camino correcto. Un secreto tan celosamente guardado solo podía proteger una verdad terrible. Su primera parada oficial fueron los archivos diocesanos de Verona. Allí, la burocracia se convirtió en su adversario. El archivero, un hombrecillo de aspecto frágil y ojos evasivos, le aseguró que los registros del convento se habían perdido en un incendio a principios del siglo XX. Una explicación demasiado conveniente. Orsini, sin embargo, gracias a su reputación y a una carta de recomendación de un contacto en el Vaticano, consiguió acceso a los registros parroquiales y a las actas de defunción de la década de 1890. Lo que encontró fue sutil pero revelador. En el lapso de 2 años, entre 1895 y 1897, 6 monjas del convento habían fallecido. La causa de la muerte en cada uno de los certificados era la misma: melancolía religiosa. Un término vago, poético, que en la época se usaba para describir una profunda depresión espiritual, pero que en este contexto, repetido 6 veces, sonaba más a un eufemismo, a una tapadera, para algo mucho más siniestro. La investigación de Orsini se convirtió en un lento y meticuloso proceso de ensamblar un rompecabezas al que le faltaban la mayoría de las piezas. Pasaba los días encerrado en archivos polvorientos, el olor a papel viejo y a tiempo estancado llenando sus pulmones, y las noches en su habitación de hotel, comparando caligrafías, cruzando fechas y buscando patrones. Encontró un libro de contabilidad de un proveedor de vino de la región, que mostraba envíos regulares de hierbas y hongos al convento, ingredientes que no tenían cabida en la elaboración tradicional del vino sacramental. Eran plantas conocidas por sus propiedades alucinógenas y venenosas, usadas en la antigüedad en ritos paganos. La imagen de las monjas borrachas del folclore comenzaba a adquirir un matiz mucho más oscuro y complejo. No se trataba de una simple indisciplina, sino de una farmacopea deliberada, de una alquimia herética. Entre los documentos censurados, encontró fragmentos de cartas. Misivas de familias nobles de Verona y Milán dirigidas a la Madre Superiora, la reverenciada Madre Eleonora, expresando su preocupación por el prolongado silencio de sus hijas enclaustradas. Las respuestas del convento, cuando las había, eran siempre las mismas. Frases cortas, evasivas, asegurando que las hermanas se encontraban en un estado de profunda contemplación, y que su voto de silencio se había vuelto más estricto por el bien de sus almas. Pero una de las cartas, de una madre desesperada, contenía una frase que resonó con las notas del padre Giulio: «Mi hija entró en vuestro convento para encontrar la luz de Dios, pero en su última visita, sus ojos reflejaban un vacío que ninguna piedad puede justificar. Es como si hubieran vaciado su alma». La carta estaba fechada 6 meses antes de que la hija de esa mujer apareciera en el registro de defunciones, víctima de la melancolía religiosa. El nombre de la Madre Eleonora aparecía una y otra vez, siempre rodeado de un aura de respeto y autoridad casi mística. Era descrita en los registros públicos como una mujer de una piedad férrea, una líder que había llevado al convento a un nivel de devoción ascética sin precedentes. Su reputación era intachable. Pero bajo esa superficie de santidad, Orsini empezó a vislumbrar la silueta de una figura mucho más compleja y aterradora.
Una mujer que gobernaba su convento, no con amor, sino con un control absoluto, exigiendo un silencio que no era para la contemplación, sino para el ocultamiento. Eleonora no era simplemente la abadesa, era la arquitecta de la herejía, la suma sacerdotisa de un culto al olvido que ella misma había creado para sofocar un pecado que ardía en los cimientos de su comunidad. El convento no era un santuario sino una prisión de culpa, y la madre Eleonora era su carcelera. El verdadero origen del mal, la radix mali, que mencionaba el mapa de su antepasado, no era una posesión demoníaca, ni una corrupción gradual de la fe. Era un acto de violencia muy humano y un secreto colectivo demasiado pesado para ser soportado. Orsini, a través de un diario personal de un antiguo jardinero del convento que encontró en una librería de anticuariado, reconstruyó la historia. Años antes de la disolución, una joven novicia de una familia noble y poderosa fue violada por un benefactor del convento, un hombre cuya riqueza era esencial para la supervivencia de la institución. La novicia, cuyo nombre había sido tachado y borrado de todos los registros, quedó embarazada. Un escándalo de esa magnitud habría significado la ruina total, el fin del convento y de la reputación de la madre Eleonora. El pánico y la desesperación las llevaron a tomar una decisión monstruosa. El diario del jardinero describía, con un lenguaje sencillo pero lleno de pavor, una noche en la que se le ordenó no acercarse a la cripta bajo ninguna circunstancia. Escuchó cánticos extraños, diferentes a los habituales, y un único grito de mujer que fue ahogado abruptamente. A la mañana siguiente la madre Eleonora le informó que la joven novicia había sido llamada por el Señor durante la noche. Oficialmente murió de fiebres. La verdad, la que Orsini reconstruyó con horror, era que la madre Eleonora y su círculo íntimo de hermanas habían sometido a la joven a un supuesto ritual de purificación en la cripta. Un ritual que fue, en realidad, una tortura y un aborto forzado que terminó con la muerte de la madre y del nonato. Habían cometido un doble asesinato para proteger su reputación. Habían sacrificado 2 almas inocentes en el altar de su propia supervivencia. Este fue el pecado original, el crimen inconfesable que envenenó el alma del convento. A partir de esa noche la oración se convirtió en un tormento. Cada rezo, cada salmo, cada Ave María, era un recordatorio de su condenación. La omnipresencia de un Dios que todo lo ve, se volvió insoportable. No podían escapar de su juicio, ni en la vigilia ni en el sueño. La culpa, como un ácido, comenzó a corroer su fe desde dentro. Fue entonces cuando la madre Eleonora, en un acto de desesperación que bordeaba la genialidad demoníaca, concibió la herejía. Si no podían escapar del juicio de Dios, entonces debían escapar de Dios mismo. Si la oración les recordaba su pecado, debían encontrar una forma de silenciar la voz divina en sus propias mentes. Así nació la idea del vacío divino, un estado de conciencia en el que la percepción de Dios, y por lo tanto de la culpa, simplemente dejaba de existir. El instrumento para alcanzar este vacío fue su creación más célebre, el vino Lacrimae Christi. Empezaron a alterar la receta secreta. El vino sacramental se convirtió en el vehículo de su blasfemia. En la oscuridad de la bodega, comenzaron a mezclarlo con los hongos alucinógenos que crecían en las tumbas más antiguas de la cripta, aquellos que el jardinero tenía órdenes de no tocar. Pero el ingrediente más atroz, el que convertía el brebaje en una verdadera profanación, era otro. Siguiendo un impulso sacrílego, exhumaron en secreto el cuerpo de la novicia asesinada, y molieron sus huesos hasta convertirlos en un polvo fino. Este polvo de mártir, los restos de su propia víctima, era añadido al vino. Lo rebautizaron en secreto, vino Lacrimae Oblivionis, el vino de las lágrimas del olvido. No lo bebían para comulgar con Cristo, sino para aniquilarlo dentro de ellas. El ritual se convirtió en el centro de su nueva fe. La misa negra se celebraba en la capilla, pero la verdadera comunión tenía lugar en la bodega, entre las barricas de roble. Bebían el vino en silencio, esperando que sus efectos las transportaran a ese estado de bendita nada. Los alucinógenos abrían las puertas de la percepción, mientras que el simbolismo macabro de beber los restos de su víctima actuaba como un ancla psicológica, un recordatorio constante del pecado que buscaban borrar. Según las notas de Orsini, el efecto era devastador. Las monjas entraban en un trance catatónico,
sus rostros se volvían máscaras vacías, sus ojos perdían todo rastro de emoción o reconocimiento. Alcanzaban el vacío divino, pero el precio era su humanidad. Se convirtieron en recipientes vacíos, en cáscaras de devoción sin alma en su interior, deambulando por los pasillos del convento en un silencio que ya no era piadoso, sino aterradoramente hueco. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen mucho antes de que el peligro llegue. Esta historia no es solo sobre el pasado, es una advertencia sobre cómo la culpa puede corromper hasta lo más sagrado, sobre cómo el silencio puede convertirse en el arma más letal. El mal no siempre grita, a veces, simplemente espera, en silencio, a que dejes de prestar atención. Continuar ignorando estas lecciones es invitar a que la historia, en sus formas más oscuras, se repita en los rincones olvidados de nuestro propio tiempo, en los silencios que permitimos crecer a nuestro alrededor, hasta que nos ahogan. No dejes que el olvido gane esta vez. Con esta verdad monstruosa ensamblada en su mente, Alvise Orsini se dirigió finalmente a las ruinas. El mapa de su antepasado en una mano, una linterna en la otra. Cada paso que daba en el terreno del convento se sentía como una transgresión, como si estuviera caminando sobre una tumba. El aire, más denso y frío que en sus visitas anteriores, parecía vibrar con una energía latente. El viento que gemía a través de las vidrieras rotas, ya no sonaba como un lamento, sino como una advertencia. Siguió los pasillos derruidos, sus pies crujiendo sobre los escombros, hasta llegar a la entrada de la bodega. Una pesada puerta de roble, hinchada por la humedad y cubierta de telarañas, bloqueaba el camino. Con un esfuerzo que le dejó sin aliento, consiguió abrirla, liberando una ráfaga de aire viciado que olía a vino agrio, a tierra, y a algo más, algo metálico y dulce, como sangre seca. La cantina era una caverna de arcos de piedra. Hileras de enormes barricas de roble se alineaban en la oscuridad, como sarcófagos esperando un entierro. Estaban cubiertas por un manto de polvo y telarañas que el tiempo había tejido con paciencia macabra. La luz de la linterna de Orsini bailaba sobre la madera oscura, revelando extraños símbolos grabados junto a las cruces tradicionales. No eran símbolos satánicos al uso, sino algo más perturbador. Espirales que se cerraban sobre sí mismas, círculos vacíos, runas que parecían representar el silencio o la nada. Eran los emblemas de su herejía, los sellos de su pacto con el olvido. El aire aquí abajo era gélido, un frío que no era natural, que parecía emanar de las propias paredes de piedra, como si la cripta aún recordara el crimen que había presenciado y el horror que había engendrado. Orsini consultó el mapa. La cruz marcada por su antepasado señalaba una pared al fondo de la bodega, una pared que a simple vista parecía sólida, idéntica al resto. Pero al examinarla de cerca, notó que el mortero entre las piedras era de un color ligeramente diferente, más nuevo. Alguien había tapiado esa sección. Con un martillo y un cincel que había traído consigo, comenzó a golpear la pared. El sonido de cada impacto era obscenamente ruidoso en el silencio sepulcral. Un eco que parecía despertar a los fantasmas del lugar. Piedra a piedra, con el sudor perlando su frente a pesar del frío, fue abriendo un boquete. Un olor aún más intenso y nauseabundo se filtró por la abertura, una mezcla de hierbas en descomposición, químicos extraños y el inconfundible hedor de la muerte antigua. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, introdujo la linterna y asomó la cabeza. Lo que vio le hizo retroceder, con una arcada ahogada en la garganta. No era una cripta, sino un laboratorio alquímico de pesadilla. Una mesa de piedra en el centro sostenía alambiques oxidados, morteros manchados y frascos de vidrio que contenían líquidos oscuros y sedimentos irreconocibles. En una esquina, había sacos de tela pudriéndose, de los que se derramaban hongos de colores enfermizos y hierbas secas. Pero lo que capturó su atención, clavándose en su memoria como un estilete de hielo, fue un libro abierto sobre la mesa. Un misal, con las páginas manchadas de sangre seca y extrañas anotaciones químicas. Era la receta. Escrita en un latín macarrónico, detallaba el proceso de creación del vino Lacrimae Oblivionis.
describía con una precisión escalofriante la profanación de los huesos, la fermentación con los hongos de la cripta y la invocación a un silentium aeternum, un silencio eterno. El horror de la receta era puramente intelectual, una ventana a la locura de las hermanas. Pero el verdadero horror, el que trascendía los documentos y se convertía en una atrocidad física y tangible, le esperaba en la esquina más oscura de la cámara secreta. Siguiendo el mapa de su antepasado, que indicaba un punto específico detrás de una pila de barricas vacías, Orsini encontró lo que buscaba. Una de las barricas era más pequeña que las demás, casi del tamaño de un ataúd infantil. La tapa estaba sellada con cera. Con manos temblorosas forzó la tapa. El olor que emanó fue insoportable, el olor dulce y polvoriento de la descomposición total. Apuntó la linterna hacia el interior. Allí, acurrucado sobre un lecho de paja podrida, yacía un diminuto esqueleto. Los huesos frágiles y delicados de un recién nacido. El crimen original, el nonato sacrificado, escondido dentro de una barrica como si fuera vino echado a perder. La raíz del mal no era una idea, era un cuerpo. En ese instante, con la luz de la linterna iluminando los pequeños huesos, la historia completa se desplegó en la mente de Orsini con una claridad aterradora. Vio a la joven novicia, aterrorizada, siendo arrastrada a la cripta por mujeres cuyos rostros estaban endurecidos por el miedo y la determinación. Vio el ritual de purificación, un acto de brutalidad disfrazado de piedad. Escuchó el grito ahogado. Sintió el peso del secreto, creciendo día a día, envenenando cada oración, cada momento de silencio. Vio a la madre Eleonora, su mente fracturándose bajo la presión de la culpa, concibiendo una solución tan brillante como monstruosa. La creación del vino no fue un acto de maldad, sino de desesperación, un intento de realizar una cirugía en el alma, de extirpar el recuerdo de Dios para que el dolor de su juicio desapareciera con él. La bodega se convirtió en un teatro de la memoria. Orsini podía casi verlas, moviéndose como espectros entre las barricas, sus rostros vacíos, sus ojos fijos en la nada. Podía oler el aroma dulzón y especiado del vino blasfemo al ser servido en los cálices. Podía sentir la atmósfera de expectación silenciosa mientras lo bebían, esperando el bendito alivio del olvido, la paz del vacío. No eran monstruos en el sentido clásico. Eran mujeres rotas, aplastadas por el peso de un solo acto terrible, que eligieron la aniquilación espiritual antes que enfrentar la condenación eterna. Su herejía no nació del odio a Dios, sino del miedo insoportable a su justicia. Crearon su propio infierno en la tierra para escapar del que creían que les esperaba en el más allá. Un infierno de silencio y ausencia, un limbo autoimpuesto. Y entonces, en medio de esa reconstrucción mental, la imagen de su antepasado el padre Giulio, irrumpió con la fuerza de una tragedia. Lo vio llegar al convento, un hombre de fe sólida, armado con la autoridad de Roma y la certeza de su misión. Lo vio hablar con las hermanas, sintiendo el frío antinatural que emanaba de ellas, notando el vacío en sus miradas. Lo vio descubrir la verdad, quizás al encontrar el laboratorio secreto, o al ser testigo de uno de sus rituales. El horror y la piedad debieron luchar en su interior. Estas no eran pecadoras que necesitaban confesión, eran almas que ya se habían autoextirpado, que habían ido más allá del alcance de la redención. Su misión no era salvarlas, sino documentar su caída, informar a Roma del fin de la fe, en ese lugar maldito. La última noche del convento se materializó ante los ojos de Orsini. El padre Giulio, habiendo descubierto el secreto, confronta a la madre Eleonora en la capilla. No hay gritos, no hay violencia. Solo el silencio pesado y la mirada vacía de la abadesa. Él intenta razonar, hablarles del perdón, de la misericordia de Dios. Pero para ellas, esas palabras ya no tienen significado. La voz de Dios es la voz de su tortura, y el padre Giulio es su mensajero. Lo ven no como un salvador, sino como una amenaza para su frágil paz de olvido. Las hermanas, moviéndose con una sincronía silenciosa y antinatural, lo rodean. No llevan armas, solo sus presencias vacías y un cáliz de plata, lleno hasta el borde con el oscuro vino lacrimae oblivionis. El clímax no es un asesinato, sino una conversión forzada. No quieren matarlo, quieren que comprenda, quieren darle el mismo regalo que ellas han recibido.
Lo arrinconan contra el altar, susurrando con voces átonas, monótonas, sobre la paz del vacío, sobre la liberación del juicio. Le fuerzan a beber. El padre Giulio lucha, pero es un hombre contra una congregación unida en su locura silenciosa. El líquido espeso y amargo baja por su garganta. Es una comunión infernal, un bautismo en las aguas del leteo. Orsini, de pie en la bodega en ruinas, finalmente lo comprende. Su antepasado no huyó. No fue asesinado en el sentido tradicional. Fue asimilado. Su alma fue borrada. Lo convirtieron en uno de ellos, un recipiente vacío condenado a vagar en el silencio, hasta que la melancolía religiosa finalmente consumió su cuerpo. Orsini apagó la linterna y se sentó en la oscuridad de la bodega, el frío de la piedra filtrándose a través de su ropa. El silencio ya no era solo la ausencia de sonido, era una presencia, una entidad. El legado del convento no eran fantasmas que penaban por sus crímenes, porque para penar se necesita un alma. El legado era este. En el año del Señor de 1897, en las colinas brumosas que custodian la ciudad de Verona, un convento entero fue borrado de la historia. No por el fuego, ni por la plaga, ni por el edicto de un príncipe, sino por un silencio tan profundo y antinatural, que la propia Iglesia decidió tapiar sus puertas y quemar sus registros, esperando que las cenizas se llevaran consigo una verdad demasiado monstruosa para ser recordada. Hablamos del convento de las Hermanas del Silencio Piadoso, un nombre que en su día fue sinónimo de devoción, y que hoy, para los pocos que se atreven a susurrarlo, es el eco de una blasfemia sin parangón. La historia oficial, la que se encuentra en los legajos menos importantes de la diócesis, habla de una disolución por causas administrativas, de una congregación reubicada por falta de vocaciones, una mentira burocrática tan fina como el papel en el que fue escrita. Pero los muros que aún se mantienen en pie, esqueléticos y cubiertos de un líquen negro como la bilis, cuentan una historia diferente, una historia de culpa, de profanación, y de un vino sacramental que no se bebía para encontrar a Dios, sino para olvidarlo para siempre, para extirpar su presencia de la conciencia como un cirujano extirpa un tumor maligno. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quienes prefieren que continúe así. Suscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando llamase a su puerta. El mito local, despojado de su contexto teológico y reducido a un cuento de terror para asustar a los niños en las noches de vendimia, habla de las monjas borrachas. Una fábula grotesca sobre una hermandad que perdió la razón y se entregó a la embriaguez, profanando su capilla con cánticos obscenos, hasta que el Vaticano intervino para purgar la vergüenza. Es una simplificación conveniente, un velo tejido con el hilo del folclore, para ocultar una herida mucho más profunda, una gangrena espiritual que supuraba en el corazón de la fe. La verdad no residía en la embriaguez, sino en el propósito de esa embriaguez. No buscaban el éxtasis del vino, la alegría dionisíaca, o el simple escape de la monotonía claustral. Buscaban el vacío que venía después. Un abismo de la conciencia. Un silencio interior tan absoluto que el juicio divino no podía alcanzarlas, un estado de nada bendita donde el pecado y el recuerdo de Dios se disolvían por igual. Los ancianos de los pueblos cercanos a la colina del convento aún fruncen el ceño cuando se les pregunta, desvían la mirada, se santiguan con un gesto rápido y mecánico, y murmuran que en esa tierra nada bueno puede crecer, que el viento que silba a través de las arcadas rotas no es aire, sino el último aliento de almas que renunciaron a sí mismas. Ignoran los detalles, pero sienten el peso de la ausencia, un frío espiritual que emana de esas ruinas, y que ni el sol más radiante de la Toscana consigue disipar. La decadencia del lugar es un testimonio físico de su caída espiritual. Visitar las ruinas del convento de las Hermanas del Silencio Piadoso es como adentrarse en la autopsia de un edificio sagrado, un cuerpo arquitectónico abandonado en la mesa de disección del tiempo. La piedra, antaño blanca y pulcra, está manchada por décadas de humedad y abandono, creando patrones oscuros que se asemejan a rostros llorosos petrificados en un grito eterno. El aire es espeso, un miasma compuesto por el olor a tierra mojada, a incienso rancio atrapado en la madera podrida del coro, y de forma casi imperceptible pero persistente, un aroma agrio y avinagrado que parece emanar de los mismos cimientos. Es el fantasma del vino, el vino lacrimae Christi,
la famosa creación de las hermanas, cuya reputación de santidad ocultaba su verdadero y terrible propósito. El silencio aquí no es pacífico, es un silencio pesado, opresivo, como el que precede a una confesión inconfesable, un vacío sonoro que parece absorber cualquier ruido que uno se atreva a hacer. Cada paso sobre las baldosas rotas del claustro levanta un polvo que parece compuesto de tiempo y secretos, un polvo que se pega a la piel y a la garganta, dejándote con la sensación de haber inhalado el pasado, de haber respirado las cenizas de un millar de oraciones no respondidas. La capilla es el corazón necrosado de la ruina, el epicentro de la profanación. El tejado se ha derrumbado parcialmente, permitiendo que columnas de luz diurna caigan sobre el altar profanado, iluminando un escenario de desolación casi teatral. Los bancos de madera, antaño pulidos por las rodillas de las devotas, están ahora cubiertos de una capa de moho aterciopelado, y telarañas tan gruesas que parecen sudarios tejidos por arañas fantasmales. Las vidrieras, o lo que queda de ellas, ya no representan escenas bíblicas, sino un mosaico de cristales rotos a través de los cuales el viento se cuela produciendo un gemido lastimero, una nota fúnebre y constante, que se confunde con susurros humanos si se escucha durante demasiado tiempo. Es fácil imaginar a las hermanas arrodilladas aquí, no en oración, sino en un acto de desafío silencioso. Sus rostros ocultos por las tocas, sus cuerpos inmóviles pero sus almas en plena rebelión, buscando en el fondo de un cáliz no la sangre de Cristo, sino la aniquilación de su propia conciencia, el bendito olvido de su Creador. El lugar no se siente simplemente abandonado. Se siente activamente rechazado por la gracia, como si el cielo mismo hubiera decidido apartar la mirada de este pequeño rincón del mundo, para no ser testigo de la atrocidad teológica que aquí se gestó. El eco de esta historia resuena en los lugares más insospechados, no solo en las leyendas locales sino también en los pasillos más silenciosos y polvorientos del poder eclesiástico. En los archivos secretos del Vaticano, donde la historia se clasifica, se sella y, a veces, se condena al olvido eterno, una nota a pie de página en un registro papal del siglo XIX menciona, de forma casi críptica, la disolución por impiedad manifiesta del convento veronés. Una frase burocrática, fría y precisa, para describir un horror teológico que desafiaba toda categorización. Todos los documentos anexos, los informes, las actas de la investigación, aparecen como destruidos por decreto, o sellados a perpetuidad. Para la mayoría de los historiadores, esto es un callejón sin salida, una puerta de acero cerrada por la autoridad de 2 milenios. Pero para un hombre, el doctor Alvise Orsini, un teólogo laico cuya fe reside más en la tinta de los manuscritos que en los dogmas de la Iglesia, un archivo sellado no es una prohibición. Es una invitación, un desafío a desenterrar una verdad que la institución más poderosa del mundo consideró demasiado peligrosa para ver la luz del día. La obsesión de Orsini con las herejías suprimidas no es meramente académica, es una vocación, una necesidad casi compulsiva de dar voz a los silenciados por la historia, de entender las fracturas de la fe que llevan a los devotos a la blasfemia más absoluta. Durante años, la nota sobre el convento de Verona fue solo una curiosidad, una de tantas historias enterradas en el vasto cementerio de la memoria eclesiástica. Pero todo cambió durante una investigación rutinaria sobre la correspondencia de un cardenal del siglo XIX, un trabajo tedioso de catalogación y análisis caligráfico. Un golpe de suerte, o quizás una jugarreta del destino, le llevó a encontrar un breviario mal catalogado, un pequeño libro de oraciones encuadernado en cuero desgastado, con los bordes raídos por el uso y la desesperación. La etiqueta indicaba que pertenecía a un tal padre Giulio, un confesor enviado a una misión especial en el norte de Italia en 1897. El nombre no le decía nada, hasta que una investigación genealógica, impulsada por una corazonada, reveló una conexión que le heló la sangre. El padre Giulio era su tatarabuelo. Un sacerdote que, según la tradición familiar, había desaparecido sin dejar rastro, abandonando sus votos en circunstancias misteriosas y vergonzosas. De repente, la investigación dejó de ser académica, se convirtió en algo personal, en la búsqueda de un fantasma familiar. El breviario se convirtió en la piedra de Roseta de un misterio familiar y teológico. A primera vista parecía un simple libro de oraciones, un objeto de devoción personal cuyo valor residía más en su antigüedad que en su contenido. El cuero de la cubierta estaba agrietado como la tierra reseca de un verano sin lluvia.
y los restos de un pan de oro casi espectral apenas delineaban una cruz que el tiempo y las manos piadosas habían borrado. Al abrirlo, un olor a cera de abejas, a tinta ferrogálica y a un leve, casi imperceptible, aroma a incienso de sacristía se liberó como un suspiro contenido durante más de un siglo. Las páginas, de un pergamino fino y amarillento, eran suaves al tacto, sus bordes oscurecidos por el sudor de pulgares ansiosos que buscaron consuelo en sus salmos. Orsini lo sostuvo con una reverencia que no era religiosa sino forense. Sabía que los objetos como este, los que acompañan a un hombre en sus últimos días, a menudo absorben algo más que oraciones. Se convierten en testigos silenciosos, en depositarios de confesiones que nunca llegaron a pronunciarse en voz alta. Era un sarcófago de papel y cuero que contenía el alma de un hombre, y Orsini estaba a punto de profanarlo en nombre de la verdad. La primera lectura de las anotaciones marginales no reveló nada extraordinario. Eran reflexiones piadosas escritas en un latín impecable, la caligrafía elegante y controlada de un erudito de la Iglesia. Comentarios sobre la naturaleza del arrepentimiento junto al Salmo 51. Meditaciones sobre la fe al pie del credo de los apóstoles. Todo parecía confirmar la imagen de un sacerdote devoto, un hombre cuya mente estaba firmemente anclada en la ortodoxia. Orsini sintió una punzada de decepción, la fría sensación de haber seguido una pista falsa, de haber proyectado sus propias obsesiones sobre un simple recuerdo familiar. Quizás la desaparición de su tatarabuelo no fue más que eso, una crisis de fe, un hombre que se quebró y huyó, dejando atrás solo un libro de oraciones como epitafio de la vida que abandonaba. Durante horas pasó las páginas bajo la luz de su lámpara de estudio, el único sonido el susurro del papel antiguo, sintiendo cómo el misterio se deshacía en la prosaica normalidad de la devoción. Pero la obsesión es una forma de fe, y la de Orsini le decía que el diablo como Dios, a menudo se esconde en los detalles más insignificantes, en las anomalías que el ojo común pasa por alto. Fue entonces, mientras examinaba una glosa sobre la omnisciencia divina, cuando su ojo entrenado detectó la irregularidad, la presión de la pluma. En ciertas letras, distribuidas aparentemente al azar a lo largo de las páginas, la punta de acero había mordido el pergamino con una fuerza distinta, casi desesperada. Eran heridas minúsculas, casi invisibles, pero formaban un patrón, no era un error caligráfico, era una intención. Con el corazón latiéndole con la fuerza de un descubrimiento inminente, Orsini llevó el breviario a su mesa de trabajo. Bajo una luz rasante y con una lupa de gran aumento, la verdad comenzó a emerger. Las letras marcadas no eran aleatorias. Formaban una secuencia, un código. El padre Giulio, atrapado en un lugar donde no podía escribir libremente, había recurrido a un método tan antiguo como la propia Iglesia. Un cifrado esteganográfico, un mensaje oculto a plena vista, protegido por un velo de santidad. La piedad de las anotaciones no era una confesión, era el camuflaje de una. El breviario no era un diario espiritual, era el mensaje en una botella de un náufrago. El código era ingenioso en su simplicidad y diabólico en su concepción. Cada letra marcada correspondía a un número, el número del salmo en esa página, el número del versículo, y la posición de la letra dentro de ese versículo. Era un sistema lento, tortuoso de descifrar, diseñado por una mente que tenía más tiempo y miedo que tinta y libertad. Durante las siguientes semanas, el estudio de Albise Orsini se convirtió en una celda monástica. Se rodeó de tablas de correspondencias, de facsímiles de las páginas del breviario, trabajando hasta altas horas de la madrugada, impulsado por café negro, y la creciente sensación de estar exhumando una voz del silencio. El proceso era una especie de liturgia inversa, un ritual académico para deshacer el hechizo de olvido que pesaba sobre su antepasado. Cada letra descifrada era como un ladrillo arrancado del muro de una tumba, revelando lentamente la oscuridad que había detrás. Y con cada palabra que se formaba, el aire de su estudio parecía enfriarse, cargándose con el peso de una revelación que nunca debió salir a la luz. Las primeras frases que emergieron del código fueron fragmentarias, febriles como las palabras de un hombre que delira por la fiebre. Hablaban de un frío que no emana de la piedra sino de las almas, de una piedad que es una máscara sobre la nada. Pero la primera oración completa que Orsini consiguió recomponer, le heló la sangre en las venas,
y confirmó la magnitud del horror que estaba desenterrando. He llegado a Verona para encontrar a Dios en este claustro, había escrito su antepasado, pero aquí solo he encontrado su perfecta y deliberada ausencia. La frase resonó en el silencio del estudio con la fuerza de una blasfemia. No hablaba de una simple falta de fe, de una comunidad espiritualmente laxa. Hablaba de una aniquilación, de un vacío creado a propósito, de un acto teológico de una violencia inaudita. El convento de las Hermanas del Silencio Piadoso no era un lugar donde Dios había sido olvidado, era un lugar donde había sido asesinado. A medida que Orsini avanzaba en la desencriptación, las palabras de su antepasado pintaban un cuadro de horror psicológico cada vez más nítido y aterrador. Describía a las monjas no como mujeres de Dios sino como autómatas de la fe, moviéndose por los pasillos con una gracia silenciosa y antinatural. Sus ojos, escribía el padre Giulio con una caligrafía mental que temblaba a través del código, están vacíos de toda luz, como pozos oscuros en los que se ha arrojado la gracia divina. No reflejan el cielo, sino un abismo interior. Rezan las letanías con labios que se mueven por costumbre, pero sus almas están mudas. Describía la atmósfera del convento no como un lugar de paz contemplativa, sino de una tensión insoportable, una calma antinatural que ocultaba un grito ahogado, el silencio no de la devoción, sino el que precede a la ejecución de una sentencia terrible. Era el silencio de un cementerio donde los muertos aún no han sido enterrados. La revelación más escalofriante, sin embargo, se refería al famoso vino del convento, el Lacrimae Christi. Lo llaman lágrimas de Cristo, escribía el padre Giulio, y Orsini podía sentir el temblor de su mano a través de los siglos, pero su sabor es el de la desesperación más pura. Lo beben no para recordar el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, sino para inducir el olvido total y absoluto. Es un sacramento inverso, una comunión con la nada. Es un vino que no alimenta el alma, sino que la mata. La borra el recuerdo de la gracia, el conocimiento del bien y del mal, y finalmente, borra el recuerdo mismo de Dios. Aquí, la investigación de Orsini trascendió la historia y entró en el reino de la teología del horror. Estaba ante la crónica de una herejía sin precedentes, una que no buscaba reinterpretar a Dios, sino aniquilarlo en la conciencia humana. La confesión cifrada del padre Giulio terminaba de forma abrupta, con una última entrada que parecía escrita con el pulso de un hombre al borde del abismo. Las letras estaban más marcadas, la presión de la pluma era casi un arañazo sobre el pergamino. Me han ofrecido su cáliz. He probado su sacramento inverso para comprender la profundidad de su caída. Dios ya no me responde. Cuando rezo, solo hay silencio. Tras esta frase, solo había una palabra, apenas legible, como un último suspiro. Perdón. Era la última entrada. El silencio no solo era el estado de las monjas, era contagioso. Se había tragado también a su antepasado, devorando su fe, y finalmente, su propia existencia. Orsini se reclinó en su silla, el sudor frío recorriendo su espalda. La vergüenza familiar se había transformado en una tragedia insondable. Su tatarabuelo no había abandonado sus votos. Sus votos le habían abandonado a él, ahogados en un cáliz de vino blasfemo. Escondido dentro de la cubierta de cuero del breviario, pegado con una resina que el tiempo había vuelto quebradiza como el ámbar, Orsini encontró el último regalo de su tatarabuelo, un pequeño trozo de pergamino, doblado incontables veces, hasta alcanzar el tamaño de una uña. Con la delicadeza de un cirujano, utilizando unas pinzas finas, lo despegó del cuero. El pergamino era frágil, casi transparente por el paso del tiempo, y amenazaba con desintegrarse al simple contacto con el aire. Al desplegarlo sobre una superficie de terciopelo negro, reveló un mapa rudimentario del convento, dibujado a mano con una tinta que se había desvaído hasta adquirir un tono sepia. No era un plano arquitectónico preciso, sino un mapa de secretos, un diagrama de la geografía del horror que el padre Giulio había descubierto. Marcaba pasillos, estancias y, con una cruz temblorosa, una sección de la bodega, la *cantina*, que no aparecía en ningún plano oficial de la época que Orsini hubiera podido consultar. Junto a la cruz, una anotación al margen escrita en un latín apretado y casi ilegible, *hic sunt delisco,
Aquí hay dragones, la antigua advertencia de los cartógrafos para territorios inexplorados y peligrosos, una frase que en este contexto adquiría un significado literal y aterrador. Pero bajo esa frase, había otra, aún más pequeña como un secreto susurrado al papel, asterisco radix mali asterisco, la raíz del mal. El mapa no era solo una guía geográfica, era un testamento, una última y desesperada señal dejada por un hombre que sabía que no saldría de allí con vida, o al menos, no con su alma intacta. Era un dedo esquelético apuntando desde el pasado, señalando el corazón de las tinieblas. Para Orsini, este pequeño y frágil pergamino se convirtió en su brújula, en el único camino posible que debía seguir para adentrarse en la pesadilla que había devorado a su familia, y que ahora, un siglo después, amenazaba con devorar su propia razón. Con el breviario de su antepasado guardado en una funda de cuero y el mapa doblado en un relicario de plata que llevaba al cuello, Alvise Orsini viajó a Verona. La ciudad, bañada por la luz dorada del otoño, con su encanto renacentista y sus historias de amor trágico inmortalizadas por Shakespeare, parecía un escenario demasiado hermoso, demasiado civilizado, para el horror gótico y primitivo que él venía a desenterrar. Los turistas llenaban la piazza de Hierve, sus risas y el murmullo de mil conversaciones creando una sinfonía de vida que contrastaba violentamente con el silencio sepulcral que Orsini buscaba. Sin embargo, al comenzar sus indagaciones, al preguntar por el antiguo convento en las colinas, notó un cambio sutil en el semblante de la gente. Una incomodidad, una reticencia a hablar, como si el simple hecho de nombrar el lugar fuera a invocar una vieja maldición local. El silencio de las hermanas no había muerto con ellas, había contagiado a la ciudad, convirtiéndose en un pacto tácito de olvido colectivo que perduraba más de un siglo después. Las familias más antiguas de Verona, cuyos apellidos aparecían en los registros como benefactores de la Iglesia, se mostraron particularmente esquivas. Unas se negaban a recibirle, alegando agendas apretadas. Otras afirmaban no saber nada, sus rostros convertidos en máscaras de educada ignorancia. Un anciano noble, cuya bisabuela había sido una generosa patrona del convento, simplemente le cerró la puerta en las narices, tras escuchar el nombre, Convento del Silencio Piadoso, no sin antes santiguarse 3 veces. Este muro de silencio no desanimó a Orsini, al contrario, le confirmó que estaba en el camino correcto. Un secreto tan celosamente guardado, protegido por generaciones de miedo y superstición, solo podía custodiar una verdad terrible. La amnesia colectiva de Verona no era un fallo de la memoria, sino un acto de defensa. La ciudad no había olvidado, había elegido no recordar. Su primera parada oficial fueron los archivos diocesanos de Verona, un laberinto de pasillos fríos y estanterías que se doblaban bajo el peso de siglos de historia encuadernada. Allí la burocracia se convirtió en su adversario. El archivero, un hombrecillo de aspecto frágil y ojos evasivos que se escondían tras unas gruesas lentes, le aseguró con una sonrisa ensayada que los registros del convento se habían perdido en un incendio a principios del siglo XX. Una explicación demasiado conveniente, un cliché en la historia de los secretos eclesiásticos. Orsini, sin embargo, gracias a su reputación académica y a una carta de recomendación de un contacto influyente en el Vaticano, consiguió acceso a los registros parroquiales y a las actas de defunción de la década de 1890. No buscaba un documento que gritara la verdad, sino los susurros que se escondían en los márgenes de la historia oficial. Lo que encontró fue sutil pero profundamente revelador. En el lapso de 2 años, entre 1895 y 1897, justo antes de la disolución oficial, 6 monjas del convento, todas ellas jóvenes, habían fallecido. La causa de la muerte, registrada en cada uno de los certificados por el mismo médico y con la misma caligrafía apresurada, era idéntica: melancolía religiosa. Un término vago, poético, que en la época se usaba para describir una profunda depresión espiritual que conducía a la inanición o al suicidio pasivo. Un diagnóstico que era, en sí mismo, una confesión de impotencia médica y teológica. Pero en este contexto, repetido 6 veces en tan corto periodo de tiempo, en una comunidad cerrada y supuestamente devota, melancolía religiosa, sonaba menos a diagnóstico, y más a un eufemismo, a una tapadera para algo mucho más siniestro y posiblemente contagioso, una plaga no del cuerpo, sino del alma.
La investigación de Orsini se convirtió en un lento y meticuloso proceso de ensamblar un rompecabezas al que le faltaban la mayoría de las piezas. Pasaba los días encerrado en archivos polvorientos, el olor a papel viejo, a moho y a tiempo estancado llenando sus pulmones, convirtiéndose en el perfume de su obsesión. Las noches las pasaba en su austera habitación de hotel, con las paredes cubiertas de copias de documentos, comparando caligrafías, cruzando fechas y buscando patrones en la oscuridad. En los archivos comerciales de la ciudad, encontró un libro de contabilidad de un proveedor de vino de la región. Mostraba envíos regulares de grandes cantidades de hierbas y hongos al convento, ingredientes que no tenían cabida en la elaboración tradicional del vino sacramental. Eran plantas conocidas en el folclore local por sus propiedades alucinógenas y, en dosis altas, venenosas, plantas usadas en la antigüedad en ritos paganos para inducir trances y visiones. La imagen de las monjas borrachas del folclore comenzaba a adquirir un matiz mucho más oscuro y complejo. No se trataba de una simple indisciplina, sino de una farmacopea deliberada, de una alquimia herética. Entre los documentos censurados de la correspondencia diocesana, encontró fragmentos de cartas que habían escapado a la purga. Eran misivas de familias nobles de Verona y Milán dirigidas a la Madre Superiora, la reverenciada Madre Eleonora, expresando una creciente y angustiada preocupación por el prolongado silencio de sus hijas enclaustradas. Las respuestas del convento, cuando las había, eran siempre las mismas. Frases cortas, evasivas, escritas con una caligrafía fría y perfecta, asegurando que las hermanas se encontraban en un estado de profunda contemplación, y que su voto de silencio se había vuelto más estricto por el bien de sus almas. Pero una de las cartas, de una madre desesperada cuya hija sería una de las víctimas de la melancolía, contenía una frase que resonó con las notas del padre Julio. Mi hija entró en vuestro convento para encontrar la luz de Dios, pero en su última visita, sus ojos reflejaban un vacío que ninguna piedad puede justificar. Es como si hubieran vaciado su alma y hubieran olvidado volver a llenarla. El nombre de la Madre Eleonora aparecía una y otra vez en los documentos, siempre rodeado de un aura de respeto y autoridad casi mística. Era descrita en los registros públicos como una mujer de una piedad férrea, una líder carismática que había llevado al convento a un nivel de devoción ascética sin precedentes, ganándose la admiración de obispos y cardenales. Su reputación era intachable, una fortaleza de santidad. Pero bajo esa superficie pulcra, Orsini empezó a vislumbrar la silueta de una figura mucho más compleja y aterradora. Una mujer que gobernaba su convento no con amor maternal, sino con un control absoluto, exigiendo un silencio que no era para la contemplación de Dios, sino para el ocultamiento de un crimen. Eleonora no era simplemente la abadesa. Era la arquitecta de la herejía, la suma sacerdotisa de un culto al olvido que ella misma había creado para sofocar un pecado que ardía en los cimientos de su comunidad. El convento no era un santuario, sino una prisión de culpa, y la Madre Eleonora era su carcelera y, a la vez, su prisionera más antigua. Orsini comprendió que la clave no estaba en la herejía en sí misma, sino en su origen. El vino blasfemo, el vacío divino, el silencio antinatural, todo eran síntomas de una enfermedad, no la enfermedad en sí. El verdadero origen del mal, la radix mali, que mencionaba el mapa de su antepasado, no era una posesión demoníaca ni una corrupción gradual de la fe. Tenía que ser un acto concreto, un trauma tan profundo y violento que fracturó el alma de toda una comunidad, un secreto colectivo demasiado pesado para ser soportado por la oración convencional. Para descubrirlo, necesitaba una fuente que no estuviera manchada por la burocracia de la Iglesia o el miedo de la nobleza. Necesitaba la voz de alguien que hubiera estado allí, que hubiera visto y oído, pero que no hubiera formado parte del pacto de silencio. Necesitaba la voz de un testigo, aunque fuera la de un fantasma. Su búsqueda le llevó a las pequeñas librerías de anticuariado de Verona, lugares donde el pasado se vende por kilos. Pasó semanas rebuscando entre montones de libros olvidados, diarios personales y legajos familiares, buscando cualquier mención al convento. Y finalmente, en una caja polvorienta en el sótano de una tienda regentada por un anciano casi ciego, lo encontró. Era un pequeño cuaderno encuadernado en tela, las páginas manchadas de tierra y humedad. Era el diario personal de un tal Giacomo, el antiguo jardinero del convento durante la década de 1890. Un hombre sencillo, casi analfabeto, cuyas entradas eran breves y estaban escritas en un dialecto veronés difícil de descifrar.
Pero entre las anotaciones sobre el clima, las cosechas y las plagas, se escondía el testimonio del horror. Giacomo no sabía lo que había pasado, pero había sido testigo de la noche en que todo comenzó. El diario del jardinero describía, con un lenguaje sencillo pero lleno de un pavor infantil, una noche de invierno de 1894. Se le había ordenado, bajo amenaza de despido y excomunión, no acercarse a la capilla ni a la cripta bajo ninguna circunstancia. Desde su pequeña cabaña en los terrenos del convento, escuchó cánticos extraños, diferentes a los habituales, en una lengua que no era latín, una letanía gutural y discordante. Y luego, un grito, un único grito de mujer, agudo y lleno de terror, que fue ahogado abruptamente, como si una mano hubiera tapado una boca o una vida. A la mañana siguiente, el ambiente en el convento era gélido, el silencio más pesado que nunca. La madre Eleonora, con el rostro pálido como el mármol, le informó que una de las jóvenes novicias, de una familia noble y poderosa, había sido llamada por el Señor durante la noche a causa de unas fiebres repentinas. Pero Giacomo notó algo más, un olor extraño en el aire cerca de la cripta, un olor a hierbas quemadas y a lejía. Y vio a las hermanas mayores lavando las baldosas del suelo de la capilla, con un fervor que rayaba en la locura. Al cruzar la información del diario con los registros de la nobleza, Orsini finalmente encontró el nombre que había sido sistemáticamente borrado de todos los archivos del convento: Isabella, una joven novicia cuya familia era uno de los principales benefactores de la institución. Y en una colección de cartas privadas de la aristocracia milanesa, encontró un rumor susurrado, una mancha en el honor de otra familia poderosa. Se decía que el hijo de un duque, conocido por su depravación y violencia, había visitado Verona en aquella época, y se había jactado de haber visitado el convento. Las piezas del rompecabezas encajaron con un chasquido nauseabundo. La joven novicia Isabella no había muerto de fiebres. Había sido violada por un benefactor del convento, un hombre cuya riqueza era esencial para la supervivencia de la institución. Y había quedado embarazada. Un escándalo de esa magnitud habría significado la ruina total, el fin del convento y de la reputación de la madre Eleonora. El pánico y la desesperación las llevaron a tomar una decisión monstruosa. El ritual de purificación mencionado en algunos textos heréticos que Orsini había estudiado en el pasado, ahora adquiría un significado terrible y concreto. No fue un acto de piedad, sino de carnicería. La madre Eleonora y su círculo íntimo de hermanas, en un intento desesperado por ocultar el pecado y su consecuencia, habían sometido a la joven embarazada a un aborto forzado en la cripta, un procedimiento brutal disfrazado de exorcismo que terminó con la muerte de la madre y del nonato. Habían cometido un doble asesinato para proteger los muros de su convento y la pureza de su reputación. Habían sacrificado 2 almas inocentes en el altar de su propia supervivencia. Este fue el pecado original, el crimen inconfesable que envenenó el alma del convento de las Hermanas del Silencio Piadoso, y que dio a luz a una herejía nacida no de la soberbia, sino de una culpa tan corrosiva que ni siquiera Dios podía perdonarla. A partir de esa noche, la oración se convirtió en un tormento insoportable para las hermanas implicadas. Cada rezo, cada salmo, cada Ave María era un recordatorio de la sangre en sus manos y de su condenación inevitable. La omnipresencia de un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, se volvió una tortura psicológica. No podían escapar de su juicio, ni en la vigilia ni en el sueño. La culpa, como un ácido, comenzó a corroer su fe desde dentro, transformando su devoción en una forma de autoflagelación mental. El silencio del convento, antes un camino hacia Dios, se convirtió en una cámara de eco para sus conciencias culpables. Estaban atrapadas en una prisión que ellas mismas habían construido, condenadas a vivir con un Dios, que era a la vez su juez, su jurado y su verdugo. Fue entonces cuando la madre Eleonora, en un acto de desesperación que bordeaba la genialidad demoníaca, concibió la herejía. Si no podían escapar del juicio de Dios, entonces debían escapar de Dios mismo. Si la oración les recordaba su pecado, debían encontrar una forma de silenciar la voz divina en sus propias mentes, de crear un espacio interior donde su mirada. Con esta verdad monstruosa ensamblada en su mente, la que había construido pacientemente a partir de fragmentos de papel y susurros de fantasmas, Albise Orsini se dirigió finalmente a las ruinas. El mapa de su antepasado en una mano, una linterna de alta potencia en la otra.
Cada paso que daba en el terreno del convento se sentía como una transgresión, como si estuviera caminando sobre una tumba que aún no había sido sellada del todo. El aire, más denso y frío que en sus visitas diurnas y académicas, parecía vibrar con una energía latente, una quietud expectante. El viento que gemía a través de las vidrieras rotas de la capilla ya no sonaba como un lamento melancólico, sino como una advertencia explícita, una voz sin cuerpo que le ordenaba dar media vuelta. Siguió los pasillos derruidos, sus pies crujiendo sobre los escombros de baldosas y yeso, un sonido profano en la quietud del lugar. El haz de su linterna cortaba la oscuridad, iluminando arcos góticos que parecían las costillas de un leviatán muerto, y nichos vacíos donde antaño estatuas de santos alzaban la vista al cielo, ahora solo receptáculos para el polvo y las telarañas. Se dirigía a la entrada de la bodega, el lugar que el mapa señalaba como el corazón de las tinieblas. Una pesada puerta de roble, hinchada por la humedad y cubierta de telarañas tan densas que parecían un velo de luto, bloqueaba el camino. Con un esfuerzo que le dejó sin aliento y le hizo doler los músculos de la espalda, consiguió abrirla, liberando una ráfaga de aire viciado que olía a vino agrio, a tierra húmeda y a algo más, algo metálico y dulce, como sangre seca que el tiempo no había logrado borrar del todo. La cantina era una caverna de arcos de piedra que se perdían en la oscuridad más allá del alcance de su linterna. Hileras de enormes barricas de roble se alineaban en la penumbra, inmóviles y silenciosas como una legión de centinelas petrificados. Estaban cubiertas por un manto de polvo y telarañas que el tiempo había tejido con una paciencia macabra, otorgándoles el aspecto de sarcófagos esperando un entierro que nunca llegó. La luz de la linterna de Orsini bailaba sobre la madera oscura, revelando extraños símbolos grabados junto a las cruces tradicionales que marcaban el vino sacramental. No eran símbolos satánicos al uso, no había pentagramas ni cabezas de macho cabrío. Eran algo más sutil y perturbador, espirales que se cerraban sobre sí mismas hasta un punto central, círculos perfectamente vacíos, runas que no pertenecían a ningún alfabeto conocido, pero que parecían representar el silencio, la nada, la anulación. Eran los emblemas de su herejía, los sellos de su pacto con el olvido. El aire aquí abajo era gélido, un frío que no era natural, que no se correspondía con la temperatura exterior. Parecía emanar de las propias paredes de piedra, como si la cripta aún recordara el crimen que había presenciado y el horror que había engendrado, exhalando un aliento glacial que calaba hasta los huesos. Orsini sintió un escalofrío que no era producto del frío, sino del reconocimiento. Estaba en el templo de una fe muerta. Orsini consultó el mapa, el frágil pergamino temblando en su mano. La cruz marcada por su antepasado señalaba una pared al fondo de la bodega, una pared que a simple vista parecía sólida, idéntica al resto del muro de piedra. Pero al examinarla de cerca, a la luz rasante de su linterna, notó lo que el padre Giulio debió de notar un siglo antes. El mortero entre las piedras era de un color ligeramente diferente, más pálido, y su textura era más arenosa. Era el trabajo de alguien que había querido ocultar algo a toda prisa, un remiendo en la piel de la historia. Alguien había tapiado esa sección, creando una tumba dentro de otra tumba. Con un martillo y un cincel que había traído consigo, preparado para esta eventualidad, comenzó a golpear la pared. El sonido de cada impacto era obscenamente ruidoso en el silencio sepulcral, un eco metálico que parecía despertar a los fantasmas del lugar, una percusión sacrílega en la liturgia del silencio. Piedra a piedra, con el sudor perlando su frente a pesar del frío, fue abriendo un boquete. Un olor aún más intenso y nauseabundo se filtró por la abertura, una mezcla de hierbas en descomposición, de químicos extraños, y el inconfundible hedor de la muerte antigua, el olor dulzón de la carne vuelta polvo. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, introdujo la linterna y asomó la cabeza al interior de la oscuridad recién liberada. Lo que vio le hizo retroceder, con una arcada ahogada en la garganta. No era una cripta, ni un almacén. Era un laboratorio alquímico de pesadilla, la sacristía de su sacramento inverso. Una mesa de piedra en el centro, similar a un altar, sostenía alambiques de cobre oxidados, morteros de mármol manchados de una sustancia negruzca y frascos de vidrio que contenían líquidos oscuros y sedimentos irreconocibles. En una esquina,
había sacos de tela pudriéndose, de los que se derramaban hongos de colores enfermizos y hierbas secas que Orsini reconoció de sus investigaciones: belladona, mandrágora, cornezuelo de centeno. Era la farmacopea del diablo. Pero lo que capturó su atención, clavándose en su memoria como un estilete de hielo, fue un libro abierto sobre la mesa de piedra, dejado allí como si su lectora fuera a volver en cualquier momento. Un misal, un libro de oraciones, con las páginas manchadas de sangre seca y extrañas anotaciones químicas en los márgenes de los salmos. Era la receta. Escrita en un latín macarrónico, mezclado con términos de alquimia y dialecto local, detallaba el proceso de creación del vino Lacrimae Oblivionis. Describía con una precisión escalofriante la profanación de los huesos, la fermentación con los hongos de la cripta, y la invocación a un silentium aeternum, un silencio eterno. El horror de la receta era puramente intelectual, una ventana a la profundidad de la locura y la desesperación de las hermanas. Era la prueba documental de una blasfemia que desafiaba la imaginación. Pero el verdadero horror, el que trascendía los documentos y se convertía en una atrocidad física y tangible, le esperaba en la esquina más oscura de la cámara secreta. Siguiendo la última indicación del mapa de su antepasado, que señalaba un punto específico detrás de una pila de barricas vacías y resecas, Orsini encontró lo que su corazón se negaba a buscar. Una de las barricas era más pequeña que las demás, casi del tamaño de un ataúd infantil, y estaba hecha de una madera más clara. La tapa no estaba clavada, sino sellada con cera negra, como un documento papal maldito. Con manos temblorosas, utilizando la punta del cincel, forzó el sello. La cera se resquebrajó con un sonido seco. El olor que emanó fue insoportable, el olor dulce y polvoriento de la descomposición total, un aroma que hablaba de una inocencia profanada. Apuntó la linterna hacia el interior. Allí, acurrucado sobre un lecho de paja podrida, yacía un diminuto esqueleto. Los huesos frágiles y delicados de un recién nacido, casi completos, el crimen original. El nonato sacrificado, escondido dentro de una barrica como si fuera vino echado a perder. La raíz del mal no era una idea, no era una herejía, era un cuerpo. Un pequeño cuerpo, que nunca tuvo la oportunidad de respirar. En ese instante, con la luz de la linterna iluminando los pequeños huesos, la historia completa se desplegó en la mente de Orsini con una claridad aterradora y cegadora. Ya no eran fragmentos de documentos, sino una secuencia de imágenes vívidas y terribles. Vio a la joven novicia, a Isabella aterrorizada, su rostro una máscara de incredulidad y miedo, siendo arrastrada a la cripta por mujeres cuyos rostros estaban endurecidos por el pánico y una determinación fanática. Vio el supuesto ritual de purificación, un acto de brutalidad atroz disfrazado de piedad, las oraciones ahogando los gritos de la joven. Escuchó el último grito, el que el jardinero había oído, un sonido que se cortó abruptamente en la noche fría. Sintió el peso del secreto, creciendo día a día dentro de los muros del convento, envenenando cada oración, cada momento de silencio, convirtiendo el claustro en una olla a presión de culpa colectiva. Vio a la madre Eleonora, su mente fracturándose bajo la presión insoportable, concibiendo una solución tan brillante en su lógica perversa como monstruosa en su ejecución. La creación del vino no fue un acto de maldad pura, sino de desesperación. Un intento de realizar una cirugía en el alma, de extirpar el recuerdo de Dios para que el dolor de su juicio desapareciera con él. La bodega se convirtió en un teatro de la memoria, un escenario donde los fantasmas del pasado representaban su tragedia final para él. Orsini podía casi verlas, moviéndose como espectros entre las barricas, sus rostros vacíos, sus ojos fijos en la nada, desprovistos de cualquier emoción humana. Podía oler el aroma dulzón y especiado del vino blasfemo al ser servido en los cálices de plata, un aroma que se mezclaba con el del incienso en la capilla de arriba. Podía sentir la atmósfera de expectación silenciosa mientras lo bebían, no con reverencia, sino con la avidez de un adicto buscando su dosis, esperando el bendito alivio del olvido, la paz narcótica del vacío. Comprendió que no eran monstruos en el sentido clásico. Eran mujeres rotas, aplastadas por el peso de un solo acto terrible, que eligieron la aniquilación espiritual, antes que enfrentar la condenación eterna que creían merecer. Su herejía no nació del odio a Dios, sino del miedo insoportable a su justicia.
Crearon su propio infierno en la tierra para escapar del que creían que les esperaba en el más allá. Un infierno de silencio y ausencia, un limbo autoimpuesto en las profundidades de sus propias mentes. Y entonces, en medio de esa reconstrucción mental, la imagen de su antepasado, el padre Giulio, irrumpió con la fuerza de una tragedia personal. Lo vio llegar al convento, un hombre de fe sólida armado con la autoridad de Roma y la certeza de su misión. Lo vio hablar con las hermanas, sintiendo el frío antinatural que emanaba de ellas, notando el vacío en sus miradas que ninguna devoción podía explicar. Lo vio descubrir la verdad, quizás al encontrar el laboratorio secreto, o al ser testigo de uno de sus rituales nocturnos. El horror y la piedad debieron luchar en su interior como dos ángeles caídos. Estas no eran pecadoras que necesitaban confesión y absolución. Eran almas que ya se habían autoextirpado, que habían ido más allá del alcance de la redención. Su misión ya no era salvarlas, sino documentar su caída, informar a Roma del fin de la fe en ese lugar maldito, de la muerte de Dios en un pequeño convento de Verona. La última noche del convento se materializó ante los ojos de Orsini con la claridad de una visión. El padre Giulio, habiendo descubierto el secreto, y quizás habiendo escrito su confesión cifrada a toda prisa, confronta a la madre Eleonora en la capilla. No hay gritos, no hay violencia física, solo el silencio pesado y la mirada vacía de la abadesa, que lo observa sin parpadear. Él intenta razonar, hablarles del perdón, de la infinita misericordia de Dios, pero para ellas, esas palabras ya no tienen significado. La voz de Dios es la voz de su tortura, y el padre Giulio es su mensajero. Lo ven no como un salvador, sino como una amenaza para su frágil paz de olvido, una intrusión del mundo del juicio, en su santuario de la nada. Las hermanas, moviéndose con una sincronía silenciosa y antinatural, lo rodean. No llevan armas, solo sus presencias vacías y un cáliz de plata, lleno hasta el borde con el oscuro y espeso vino lacrimae oblivionis. El clímax no es un asesinato, sino una conversión forzada, un acto de proselitismo infernal. No quieren matarlo, eso sería crear otro pecado, otra alma que las persiguiera. Quieren que comprenda, quieren darle el mismo regalo que ellas han recibido, la misma liberación. Lo arrinconan contra el altar, susurrando con voces átonas, monótonas, sobre la paz del vacío, sobre la liberación del juicio divino, sobre la belleza de un alma en blanco. Le fuerzan a beber. El padre Giulio lucha, pero es un hombre contra una congregación unida en su locura silenciosa. El líquido espeso y amargo, con el sabor de la tierra de tumba y las hierbas amargas, baja por su garganta. Es una comunión infernal, un bautismo en las aguas del leteo. Orsini, de pie en la bodega en ruinas, finalmente lo comprende todo con una certeza que le hiela el alma. Su antepasado no huyó, no fue asesinado en el sentido tradicional. Fue asimilado. Su alma fue borrada. Lo convirtieron en uno de ellos, un recipiente vacío condenado a vagar en el silencio, hasta que la melancolía religiosa finalmente consumió su cuerpo, una muerte del espíritu que precedió a la del cuerpo. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen mucho antes de que el peligro llegue. Esta historia no es solo sobre el pasado. Es una advertencia sobre cómo la culpa puede corromper hasta lo más sagrado, sobre cómo el silencio puede convertirse en el arma más letal. El mal no siempre grita. A veces, simplemente espera, en silencio, a que dejes de prestar atención. Continuar ignorando estas lecciones es invitar a que la historia, en sus formas más oscuras, se repita en los rincones olvidados de nuestro propio tiempo, en los silencios que permitimos crecer a nuestro alrededor hasta que nos ahogan. No dejes que el olvido gane esta vez. Orsini apagó la linterna y se sentó en la oscuridad total de la bodega, el frío de la piedra filtrándose a través de su ropa, abrazándolo como un sudario. El silencio ya no era solo la ausencia de sonido, era una presencia, una entidad. El legado del convento no eran fantasmas que penaban por sus crímenes, porque para penar, se necesita un alma, una conciencia del pecado. El legado era este vacío, este silencio absoluto que parecía presionar desde todas partes. Comprendió la decisión del Vaticano. ¿Cómo registrar un horror como este?
¿Cómo explicar una herejía que no buscaba un nuevo Dios, sino la erradicación del concepto mismo de divinidad? Era más fácil tapiar, quemar y olvidar. Era más seguro. Pero el olvido, como Orsini acababa de demostrar, nunca es perfecto. Siempre deja fisuras por las que la verdad, tarde o temprano, se filtra. Se quedó allí sentado durante lo que parecieron horas, con el esqueleto del niño a pocos metros de distancia en su ataúd de madera. Sentía el peso de todas esas almas borradas, no como presencias fantasmales, sino como ausencias. Un agujero en el tejido de la realidad espiritual. El convento no estaba embrujado, estaba hueco. Era una cicatriz en el paisaje, un monumento a un crimen y a una solución aún más monstruosa. La historia de las Hermanas del Silencio Piadoso no era una historia de demonios, sino una tragedia profundamente humana. Una historia sobre el insoportable peso de la culpa y hasta dónde puede llegar una persona para escapar de ella, incluso si el precio es renunciar a la propia humanidad, a la propia alma, a la propia capacidad de ser juzgado y por tanto de ser perdonado. La investigación de Roma, liderada por un inquisidor que sucedió al desaparecido padre Giulio, debió de ser breve y concluyente. Al llegar, se habrían encontrado no con una comunidad de pecadoras arrepentidas sino con un asilo de cáscaras humanas. Mujeres que deambulaban por los pasillos, realizando sus tareas por inercia, con los ojos vacíos de cualquier reconocimiento. No habrían respondido a los interrogatorios, no porque se negaran, sino porque ya no había nadie dentro para responder. La impiedad manifiesta no fue un acto de rebelión activa, sino el resultado final de su ritual, la ausencia total de fe, de miedo, de amor, de todo. La Iglesia no las excomulgó, simplemente las declaró muertas en espíritu y borró su existencia de los registros, como se borra un error de cálculo en un libro de contabilidad. Orsini se preguntó qué fue de ellas. Los registros diocesanos no mencionaban ningún traslado. Probablemente fueron separadas y enviadas a diferentes asilos remotos, diagnosticadas con alguna forma de demencia, y murieron en el anonimato, sus verdaderas historias enterradas con ellas. La madre Eleonora, la arquitecta de todo, probablemente fue la última en caer, su mente la más fuerte, pero también la más torturada. Quizás su fin no fue el vacío, sino la locura completa, atrapada en un silencio que ya no podía controlar. La creadora consumida por su propia creación. Una ironía tan amarga como el vino que ella misma había inventado para escapar de un destino que, al final, resultó ser inevitable. El legado del convento, comprendió Orsini, no era solo el silencio, sino también el vino. ¿Cuántas barricas se vendieron antes de que la herejía se perfeccionara? ¿Cuántas personas fuera de estos muros probaron las primeras versiones, los experimentos, y sintieron sus efectos? Esto explicaba las leyendas locales, el miedo a los viñedos cercanos, las pesadillas. El mal no se había quedado contenido dentro de los muros del convento. Se había filtrado, gota a gota, en la tierra y en la memoria colectiva de la región, convirtiéndose en un cuento popular, una verdad despojada de sus detalles pero no de su poder para aterrorizar. El folclore era la cicatriz que la historia había dejado en el alma del pueblo. Con un esfuerzo infinito, Orsini se puso en pie. Sabía lo que tenía que hacer. No podía revelar esta historia al mundo, no de la manera en que un historiador publicaría un descubrimiento. La verdad era demasiado monstruosa, demasiado compleja para ser reducida a un titular sensacionalista. Revelarla sería como liberar una plaga, pero tampoco podía dejar que el secreto siguiera enterrado. Debía darle un entierro digno. Con sumo cuidado, volvió a colocar la tapa en la pequeña barrica, sellando de nuevo al pequeño mártir en su tumba. Luego, comenzó a tapiar de nuevo la pared, piedra por piedra, utilizando el mortero desmenuzado y la tierra húmeda. No estaba ocultando la verdad, la estaba protegiendo. Estaba convirtiendo el laboratorio en una tumba sellada, un acto final de piedad para con las víctimas y los verdugos. Mientras colocaba la última piedra, se dio cuenta de que el silencio de la bodega había cambiado. Ya no se sentía opresivo ni expectante, se sentía resuelto. Como si su acto de comprensión y de entierro simbólico hubiera concedido una especie de paz al lugar. O quizás era solo su propia mente, agotada, la que proyectaba sus deseos sobre las piedras frías. Apagó la linterna y permaneció un momento más en la oscuridad,
un hombre del siglo XXI compartiendo un momento de silencio con los fantasmas del siglo XIX. Se había adentrado en la historia buscando un secreto académico y un fantasma familiar. Y había encontrado una verdad sobre la naturaleza humana que lo cambiaría para siempre. Salió de la bodega y cerró la pesada puerta de roble, el sonido del cerrojo oxidado al encajar en su lugar sonando como la palabra final de una sentencia. Al salir del convento, el aire del exterior le pareció increíblemente fresco y ligero. La luna había salido, bañando las ruinas con una luz plateada y fantasmal. Miró hacia atrás, al esqueleto del edificio recortado contra el cielo nocturno. Ya no veía solo una ruina arquitectónica, sino un monumento a un tipo de dolor tan profundo, que había llevado a un grupo de mujeres a declararle la guerra a Dios, y a ganarla de la manera más terrible posible, perdiéndose a sí mismas en el proceso. Orsini se alejó del convento sin volver a mirar atrás. Llevaba consigo el breviario de su antepasado, el mapa y el peso de una historia que nunca podría contar del todo. El secreto del convento de las Hermanas del Silencio Piadoso estaba a salvo con él, no como un trofeo académico sino como una herida, una advertencia. Una advertencia sobre el hecho de que los monstruos más aterradores no son los que vienen del infierno, sino los que creamos nosotros mismos en el desesperado intento de escapar de nuestros propios pecados. El silencio, a veces, no es la ausencia de ruido. Es el sonido de un alma que se ha rendido. El viaje de vuelta a la civilización fue largo y silencioso. Orsini conducía por las carreteras sinuosas de las colinas de Verona. Las luces de la ciudad brillando a lo lejos como una promesa de normalidad, de un mundo donde la gente bebía vino para celebrar, no para olvidar. Pero él sabía que esa normalidad era frágil. Sabía que bajo la superficie de la historia, en los archivos sellados y en las ruinas olvidadas, yacían historias como esta, recordatorios de que la fe y la locura son a menudo dos caras de la misma moneda, y que el corazón humano es un laberinto mucho más oscuro y profundo que cualquier cripta olvidada. En su estudio días después, volvió a abrir el breviario del padre Giulio, lo miró con otros ojos. Ya no era solo la confesión de un hombre, sino el epitafio de toda una comunidad. La última frase, Dios ya no me responde. Solo hay silencio, ya no era una expresión de desesperación, sino una descripción clínica de su estado final. El silencio no era una metáfora. Era el destino al que lo habían condenado. Orsini cerró el libro y lo guardó en una caja fuerte. Algunas historias no están hechas para ser leídas. Están hechas para ser soportadas. El legado de las monjas sin alma perduraría en él. A veces, en la quietud de la noche, mientras trabajaba en otros misterios históricos, sentía un eco de ese silencio. Un miedo irracional a la quietud, una necesidad de ruido de fondo para mantener a raya el vacío, y a veces, al servirse una copa de vino tinto, dudaba un instante antes de beber, su mente asaltada por un pánico irracional, un miedo a que el sabor le hiciera olvidar algo importante, o a alguien. El convento había sido disuelto, pero su herejía, la idea de que se puede escapar de la culpa borrando a Dios, era una semilla que, una vez plantada en la mente, nunca dejaba de crecer en la oscuridad. La historia del convento de las Hermanas del Silencio Piadoso, por tanto, no termina en 1897. Continúa en el folclore de Verona, en el miedo supersticioso de sus gentes. Continúa en los archivos sellados del Vaticano, una bomba de relojería teológica esperando a que otro investigador curioso tire del hilo equivocado. Y continúa en el alma de Alvise Orsini, el hombre que escuchó la confesión de los muertos, y que ahora está condenado a ser el guardián de su terrible silencio. La verdad ha sido desenterrada, pero no ha traído la luz sino una oscuridad más profunda y comprensible. Porque la pregunta final, la que persigue a Orsini en sus noches de insomnio, no es qué pasó con las monjas, sino una mucho más inquietante. ¿Y si el ritual funcionó a la perfección? ¿Y si, en su desesperación realmente encontraron una manera de aniquilar el alma? ¿Y si no queda nada de ellas, ni siquiera un espíritu que pueda penar, ni un fantasma que pueda lamentarse? Solo el eco de un silencio que devoró a Dios y que espera, pacientemente, en el fondo de cada alma culpable, la oportunidad de volver a ser invocado. Orsini apagó la linterna y se sentó en la oscuridad total de la bodega,
el frío de la piedra filtrándose a través de su ropa, abrazándolo como un sudario. El silencio ya no era solo la ausencia de sonido, era una presencia, una entidad. El legado del convento no eran fantasmas que penaban por sus crímenes, porque para penar se necesita un alma, una conciencia del pecado. El legado era este vacío, este silencio absoluto que parecía presionar desde todas partes, una fuerza negativa que lo absorbía todo. Comprendió en ese instante la decisión del Vaticano. No fue un acto de encubrimiento cínico, sino de pavor teológico. ¿Cómo registrar un horror como este? ¿Cómo explicar una herejía que no buscaba un nuevo Dios, sino la erradicación del concepto mismo de divinidad? Era más fácil tapiar, quemar y olvidar. Era más seguro. Pero el olvido, como Orsini acababa de demostrar, nunca es perfecto. Siempre deja fisuras por las que la verdad, tarde o temprano, se filtra como agua estancada a través de una grieta en la roca de un sepulcro. Se quedó allí, en la negrura, sintiendo el peso de todas esas almas borradas, no como presencias fantasmales, sino como ausencias, como agujeros en el tejido de la realidad espiritual. El convento no estaba embrujado, estaba hueco. Era una cicatriz en el paisaje, un monumento a un crimen, y a una solución aún más monstruosa. Sabía lo que tenía que hacer. No podía revelar esta historia al mundo. No de la manera en que un historiador publicaría un descubrimiento. La verdad era demasiado monstruosa, demasiado compleja para ser reducida a un titular sensacionalista o a una nota a pie de página en una revista académica. Revelarla sería como liberar una plaga, una idea tan corrosiva que podría infectar a otras almas desesperadas. Su deber ya no era el del historiador que desentierra, sino el del guardián que vuelve a enterrar. Debía darle un entierro digno, no solo al niño, sino al secreto entero. Con sumo cuidado, volvió a colocar la tapa en la pequeña barrica, sellando de nuevo al pequeño mártir en su tumba de madera. Luego, con un esfuerzo que era más espiritual que físico, comenzó a tapiar de nuevo la pared, piedra por piedra, utilizando el mortero desmenuzado y la tierra húmeda del suelo. Cada piedra que colocaba era una oración fúnebre, un acto de contrición en nombre de su antepasado y de las mujeres que habían caído tan bajo. No estaba ocultando la verdad, la estaba protegiendo. Estaba convirtiendo el laboratorio en una tumba sellada, un acto final de piedad para con las víctimas y los verdugos, que en su locura se habían convertido en una sola cosa. Mientras colocaba la última piedra, con las manos cubiertas de polvo y tierra, se dio cuenta de que el silencio de la bodega había cambiado. Ya no se sentía opresivo ni expectante, se sentía resuelto, como si su acto de comprensión y de entierro simbólico hubiera concedido una especie de paz al lugar, o al menos, hubiera cerrado un capítulo que llevaba más de un siglo sangrando en la oscuridad. O quizás era solo su propia mente, agotada y al borde del colapso, la que proyectaba sus deseos sobre las piedras frías. Apagó la linterna y permaneció un momento más en la oscuridad. Un hombre del siglo XXI compartiendo un momento de silencio con los fantasmas del siglo XIX. Se había adentrado en la historia buscando un secreto académico y un fantasma familiar, y había encontrado una verdad sobre la naturaleza humana que lo cambiaría para siempre. Había mirado al abismo, y el abismo, como siempre, le había devuelto una mirada vacía, silenciosa e indiferente. Había comprendido que el infierno no siempre es un lugar de fuego y lamentos. A veces, es simplemente una habitación vacía. Salió de la bodega y cerró la pesada puerta de roble, el sonido del cerrojo oxidado al encajar en su lugar sonando como la palabra final de una sentencia, el punto y final de un libro maldito. Al salir del convento, el aire del exterior le pareció increíblemente fresco y ligero, un bálsamo para sus pulmones que habían respirado el polvo de los muertos. La luna había salido, bañando las ruinas con una luz plateada y fantasmal que suavizaba los contornos afilados de la decadencia. Miró hacia atrás al esqueleto del edificio recortado contra el cielo nocturno. Ya no veía solo una ruina arquitectónica, sino un monumento a un tipo de dolor tan profundo que había llevado a un grupo de mujeres a declararle la guerra a Dios, y a ganarla de la manera más terrible posible, perdiéndose a sí mismas en el proceso. Orsini se alejó del convento sin volver a mirar atrás. Llevaba consigo el breviario de su antepasado, el mapa y el peso de una historia que nunca podría contar del todo.
El secreto del convento de las Hermanas del Silencio Piadoso estaba a salvo con él, no como un trofeo académico sino como una herida, una advertencia. La investigación de Orsini terminó esa noche, pero el legado del convento se instaló en él como un parásito invisible. Regresó a su vida de libros y archivos, pero el mundo ya no parecía el mismo. Se volvió más solitario, desconfiado del silencio. A veces, en la quietud de la noche, mientras trabajaba en otros misterios históricos, sentía un eco de ese silencio, un miedo irracional a la quietud, una necesidad de ruido de fondo para mantener a raya la idea del vacío. Y a veces, al servirse una copa de vino tinto, dudaba un instante antes de beber, su mente asaltada por un pánico irracional, un miedo a que el sabor le hiciera olvidar algo importante, o a alguien. El convento había sido disuelto, sus muros se desmoronaban, pero su herejía, la idea de que se puede escapar de la culpa borrando a Dios, era una semilla que, una vez plantada en la mente, nunca dejaba de crecer en la oscuridad. El mal del convento no era un demonio o un fantasma, sino un horror puramente humano. La insoportable carga de la culpa y la desesperada necesidad de escapar de ella, incluso si el precio es el alma. La historia del convento de las Hermanas del Silencio Piadoso, por tanto, no termina en 1897. No termina con la última piedra que Orsini colocó en el muro de la bodega. Continúa en el folclore de Verona, en el miedo supersticioso de sus gentes, en las madres que advierten a sus hijos que no se acerquen a la colina maldita. Continúa en los archivos sellados del Vaticano, una bomba de relojería teológica esperando a que otro investigador curioso tire del hilo equivocado. Y continúa en el alma de Alvise Orsini, el hombre que escuchó la confesión de los muertos, y que ahora está condenado a ser el guardián de su terrible silencio. La verdad ha sido desenterrada, pero no ha traído la luz, sino una oscuridad más profunda y comprensible. Porque la pregunta final, la que persigue a Orsini en sus noches de insomnio, no es qué pasó con las monjas, sino una mucho más inquietante. ¿Y si el ritual funcionó a la perfección? ¿Y si no queda nada de ellas, ni siquiera un espíritu que pueda penar, ni un fantasma que pueda lamentarse, solo el eco de un silencio que devoró a Dios, y que espera, pacientemente, en el fondo de cada alma culpable, la oportunidad de volver a ser invocado? Usted ha oído la verdad de hoy. Si no se une a nosotros, esa verdad seguirá rondando a los desprevenidos. Suscríbase, active la campana y comparta, antes de que el próximo secreto le encuentre desprevenido.